Bien, hay otras formas de extraer datos con ayuda de Doctrine. Hace rato veíamos la documentación que estaba en esta página, doctrine-project.org, y la forma que utilizamos pues eran algunos métodos predefinidos como el finall, finby, y creamos este que es finbyname, que es este que está aquí. Sin embargo, hay otras formas. Por ejemplo, aquí se hizo uso del Query Builder, que ya trae por default Doctrine, que básicamente aquí, como podemos ver, no estamos indicando a qué base de datos, o a qué tabla, más bien, a qué tabla de la base de datos vamos a extraer la información. Aquí únicamente asignamos cuáles son los criterios para los filtros, que en este caso es el de nombre. Y esto lo toma Doctrine como referencia porque ya sabe hacia qué entidad apuntar. Y la entidad está ligada a una tabla, que en este caso es la de usuario. Vamos a crear otro ejemplo en donde utilicemos una query, que nosotros escribamos esa query, esa sentencia de select, para que a lo mejor pudiera ser un poco más transparente. El resultado va a ser el mismo, pero también tenemos esa opción. Voy a únicamente aquí ponerle a mi nueva función finByNameQuery, que va a ser lo que vamos a crear. Y para crear una query, primero vamos a obtener el objeto Entity Manager, y esto lo vamos a obtener con this get Entity Manager, que por default, pues como extiende de esta clase, pues ya va a estar implícito. ¿Okay? Entonces ya lo va a reconocer. Posteriormente vamos a crear un query, que es un objeto. Este query se va a crear con em y la función createQuery, create query. ¿Okay? La de arriba es create query builder y este únicamente es create query. Así, simple. Y entre las ahora es que como parámetro le vamos a pasar el SQL que nosotros queremos ejecutar. Voy a completar antes de escribir nuestro query. En este return obviamente tenemos que regresar los datos, que en este caso lo que ya tiene la query le vamos a extraer el resultado. Entonces voy a poner aquí query-get-result y listo. Entonces voy a hacer un select a la tabla usuario, pero si yo le ejecuto así me va a marcar error porque no conoce la tabla. Recordemos que cuando estábamos haciendo la instalación del framework y vimos una introducción, muchos de los paquetes o bundles que se instalan, cuando necesitan alguna configuración la depositan en la carpeta de config. En este caso Doctrine la deposita en la parte de package, y en esta sección de package debe de estar un doctrine.yaml, que es este que está aquí. Ok, por ejemplo, aquí se va a conectar directamente a la base de datos y está extrayendo de nuestro archivo emp, que era el archivo .emp más bien. Hay una variable que se llama database URL, y en donde definimos la cadena de conexión, el usuario, la contraseña, que en este caso no tenía, la IP de la base de datos, el puerto y el nombre de la base de datos. Entonces se la está trayendo esa variable para hacer la conexión directamente. Entre otras cosas que hay que resaltar es que está tomando las entidades de la carpeta src y de la subcarpeta entity, que ya la habíamos visto, de la carpeta src y de la subcarpeta entity. Entonces aquí todo lo que está dentro de entity los va a tomar como entidades para hacer el mapeo, para eso es el ORM. Y está tomando como prefijo, que básicamente ahorita vamos a ver, voy a copiarlo, pero el prefijo es como si fuera el namespace, que es app-entity, y ya se completa con el nombre de la clase. ¿Ok? Entonces, para poder nosotros hacer esa query tenemos que apuntar directamente a esa entidad de esta forma: select app-entity /usuario where name igual a, y las variables se definen de la misma forma, dos puntos, y podemos poner name, por ejemplo.
asignamos esa variable a través de set parameter. De hecho hay un set parameters. Vamos a probar set parameters a pesar de que solo vamos a asignar uno, pero aquí en lugar de agregar así como aquí la clave coma valor, aquí se agrega un arreglo. Por ejemplo, aquí la clave sería name y el valor lo definimos así, que en este caso podemos poner, bueno, más bien en este caso va a ser el que viene viajando como parámetro en la función. Ok, entonces hasta aquí nuestra función debería de regresar ya valores. Entonces vamos a implementarla en el controlador y lo único que voy a cambiar aquí es que fin by name, a ver, se llama, esta es la primera función que teníamos probando. Ajá, y esta ya funciona. Aquí tal vez, aquí está. Ajá, ya funciona. Y vamos a probar la siguiente función, que es esta, fin by name, y únicamente le completamos con query. Okay. Por aquí hay algún problema al parecer, vamos a corregirlo. Este seguramente está aquí en el repositorio. A ver, quizás este salto de línea que di. Ok. Aquí nos faltó usuario U, por ejemplo, y aquí tenemos que poner que es U. Básicamente va a ser un asterisco. Esta U es un asterisco a este alias que le pusimos a la tabla usuario, que es esta. Entonces, para apuntar al atributo name, vamos a poner u.name. Ok. Y todavía tenemos un error. Usuario. Es que luego lo escribo mal, pero parece ser que aquí está bien escrito. Select U. Me falta el front. Dice que no tiene ninguna asociación llamada name. Ok. Y pues correcto, se llama nombre, ¿no? Okay, entonces, justamente cuando se equivoquen, no voy a decir que lo hice adrede porque sí se me pasó, pero justamente si ustedes se equivocan, tienen esa opción para corregir. Nada más hay que saber interpretar pues lo que el framework nos arroja, que cuál es el error. Por ejemplo, aquí dice, nuevamente, este sí le hice adrede, le puse una S a nombres, y pues aquí la respuesta es que no existe esa asociación o que no existe ese nombre. Entonces se la quito, la corrijo y listo. Ok, entonces ahí me está regresando el nombre curso, pero si yo me quiero traer el nombre ahora de segundo usuario, en lugar de regresarme el ID 1, ya me regresa el ID 2 porque ya corresponde al segundo usuario. Ok, entonces esta es otra forma de traerse los datos. Aquí también de una vez vamos a revisar esta barra, este toolbar que está hasta aquí abajo, nos da información muy importante para el ambiente de desarrollo. Por ejemplo, si yo me voy aquí a esta parte en donde está como el iconito de la base de datos, me dice cuántas queries se lanzaron, cuántas queries diferentes fueron, cuál fue el tiempo. Vamos a entrar a detalle. Bueno, antes de entrar al detalle, me dice cuál es la ruta que está pues mostrando, que en este caso es la de app usuario index, que es la que tenemos aquí, justamente coincide. Cuánto tiempo se tardó en cargar toda la información, cuántos espacio de almacenamiento de ancho de banda tuvo que utilizar, y en este caso ahorita no estamos logueados, pero cuando lo estemos nos va a mostrar el usuario. Entonces voy a entrar aquí a la sección de la base de datos, y aquí creo que esta es información muy importante para, justo como mencionaba hace unos momentos, para cuando estamos desarrollando. Aquí nos dice en resumen cuántas queries se lanzaron, cuántas queries diferentes fueron, y lo importante, la query como tal, el SQL que se lanzó. Si yo ejecuto esta sentencia en este caso el phpMyAdmin, a ver, nada más déjenme, le doy un enter para que se vea bonito. Ok, y el where acá abajo, le tengo que pasar un parámetro, y este parámetro es este que está aquí. Okay. Veamos,
A ver si me arroja el mismo resultado. Y sí, coincidió. Entonces aquí también puedo ver el query de manera formateada. Incluso algo más importante, puedo ver el query que realmente se ejecutó. Entonces así ya no tengo que estar pegándole los parámetros como lo hice hace unos momentos, porque el query ya está creado y con los parámetros asignados. ¿Ok? Entonces también tenemos esta parte aquí de Database Connections. Está extrayendo la conexión default, que era la que mostraba hace unos momentos, que está aquí en el archivo de doctrine.yaml, que es no tenemos una conexión extra o adicional creada, entonces hay una y se llama default. Ok. Ya esta información, por ejemplo, cuál fue la entidad que mapeó, que en este caso corresponde con la entidad a la cual hicimos el query, que es esta app entity usuario. Okay. Voy a comentar esta parte y me voy a regresar al query que teníamos originalmente, que es este. Este fue el primerito, el que nos generó el CRUD automáticamente, el FINOLD. Este me va a traer todos los usuarios. Actualizo y sigue estando disponible la información de la base de datos. Pero si se dan cuenta, el query ya cambió. Sigue siendo un query y sigue siendo solamente un query diferente. Pero ya la sentencia como tal es diferente. Aquí ya, como pueden ver, no le pasa ningún parámetro. Cuando yo la ejecuto, pues me va a traer todos los valores que existen en la base de datos, porque no hay ningún ordenamiento, no hay ningún filtro, que es justamente lo que hace FINOLD. Se trae todo lo que existe en la base de datos y no hay ningún criterio para hacer el ordenamiento. Entonces, nuevamente vamos aquí a la parte de Entity Mapping y vemos que está la entidad usuario únicamente. No hay errores aquí en el mapeo, entonces todo está correcto. ¿Okay? Entonces, importante y relevante esta sección de Doctrine, para que cuando estén lanzando algún query, algún resultado no les cuadre, pues pueden venir a esta sección y empezar a investigar aquí a través, pues cuál es el query que realmente armaron, ¿no? Porque a lo mejor aquí en el repositorio, suponiendo que estamos analizando pues no se ve como tal el query que se está lanzando, ¿no? Porque se le está pasando como parámetros del query builder que tiene Doctrine. Entonces tenemos esa opción, ¿vale? Hasta aquí dejamos este video y una opción más para la conexión con la base de datos usando Doctrine.